¿Qué haces por ahí, Firulais? ¿Por qué estás en medio de la selva, Firulais? Yo no te he educado así. ¿Por qué estás ahí cagando? ¿Cómo es que una chica desde su pequeña comunidad al sur de Ecuador logró posicionarse en menos de un año como una de las creadoras de contenido más grande de su país? Y cómo, estando en el punto más alto de su carrera, colaborando con marcas, siendo un símbolo de cultura para su pueblo y llegando al corazón de todo aquel que viera sus videos, desapareció de las redes. Esta es la historia de Nancy Rizol, tal vez la creadora de contenido más viral que ha tenido Ecuador. Nancy Rizol no nació rodeada de cámaras ni pensaba convertirse en una influencer mundial. Su historia empieza en Jera, una comunidad cerca de Saraguro en Loja, una comunidad indígena quichua al sur del Ecuador, conocida por sus paisajes andinos y su fuerte identidad cultural. Allí creció en un entorno marcado por la vida comunitaria, las costumbres tradicionales y la sencillez del día a día. En videos de su canal, como el titulado "Aquí fue donde nací, crecí y aún no me olvido", Nancy ha mostrado los lugares que marcaron su infancia, las calles de tierra, las casas humildes y los paisajes que, sin ella saberlo, serían más tarde el escenario de sus primeros contenidos virales. Setaitas a la saca con chulla vaquita y chulla ternero, alegre camino. Su nombre completo es Nancy Marisol Puglia Puglia y nació el 24 de junio del 2022. Lo cierto es que esta chica desde su adolescencia parecía que ya tenía una chispa distinta. En la escuela solía destacar por su carácter extrovertido, su capacidad para hacer reír a los demás y su forma directa de hablar. Su niñez no estuvo marcada por lujos. En varias ocasiones ella misma ha dicho que no tenía casi nada, pero esa misma creencia fue la que alimentó su creatividad. Inventar historias, bromear con sus amigos y aprovechar cualquier recurso para entretenerse. Esa espontaneidad más tarde se convertiría en la esencia de su personaje público. Un detalle importante de Nancy es que no creció pensando en ser creadora digital, algo que pareciera que ahora ya se volvió costumbre con las nuevas generaciones. De hecho, en entrevistas como la de Un Break con Melissa, ha contado que al inicio no sabía casi nada sobre redes sociales. Y realmente los primeros videos que realizó en esta época fueron tipo sketch, pero el que la volvería viral sería un video de maquillaje de cómo hacer cejas perfectamente, y si bien este no tendría visitas al inicio, esto cambiaría rápidamente y se volvería viral. Como que normal, las vistas que siempre tenía, 100 vistas, 300, normal, entonces yo ya me fui con mi mami a coger achupalles para los cuyes y ya pues regreso a la casa y veo 1 millón de visitas. 1 millón, yo ¿qué? Yo sí, yo no. El acceso a internet en su comunidad era limitado y fue recién en la adolescencia cuando comenzó a interesarse más por este mundo. Esto gracias a amigos y compañeros del colegio que ya consumían videos en YouTube y Facebook. Así, su infancia en Saraguro no solo fue el contexto de su vida personal, sino también la base estética y cultural de su carrera, porque cuando años después decidió tomar una cámara y grabar, lo hizo desde la autenticidad de su entorno. No intentó parecer otra cosa, mostró lo que tenía a mano, su barrio, sus vecinos, su vida cotidiana. Esto nos hace entender cómo Nancy Rizol, sin saberlo, estaba acumulando la materia prima que luego la convertiría en un fenómeno: humildad, identidad cultural y una espontaneidad que nadie podía copiar, sobre todo porque esta era innata, algo que solo vivir en estas comunidades te da. Amigos, esta vida de influencer me está gustando, creo que de aquí en adelante toda la vida voy a seguir siendo influencer, me encanta, I love you, no trabajo, trago gratis, me regalan de todo, me regalan todo. El camino de Nancy Rizol hacia la fama digital comenzó de manera inesperada en 2017. Su primer video fue subido el 8 de septiembre de 2017 y este no era un contenido con gran producción ni equipos costosos, apenas una cámara sencilla, un par de ideas improvisadas y mucho humor espontáneo. Pero esta fórmula sería clave para su éxito. Nancy no intentaba imitar a los grandes youtubers internacionales, en cambio mostraba su propia realidad en Saraguro, con un tono irreverente que sorprendía desde el inicio. Al principio los videos tenían un alcance modesto, algunas decenas de visitas, luego unos cientos, pero Nancy no se rindió. Siguió grabando sketches que retrataban situaciones cotidianas con un humor cargado de sarcasmo y frases que pronto se volverían su marca registrada. Todo esto llegaría a su pico de viralidad con una serie
serie de videos donde se mostraba tal cual es ella, carismática, chistosa y satírica, acompañado de protagonistas claves como Firulais y su toro. Estos sketches simples en apariencia exploraban el contraste entre lo cotidiano y lo exagerado, con un estilo tan crudo y auténtico que rápidamente se viralizaron. En cuestión de días, los videos acumularon millones de visitas y de la noche a la mañana, Nancy pasó de ser una adolescente anónima en Saraguro a convertirse en tendencia nacional. ¿Quedaron en un acuerdo o intercambio solo de imagen? Es que en ese momento ni siquiera acuerdo ni nada, es como que ven, te ayudo, ajá. En esta misma época, cuando Nancy empezaba, tuvo uno de los momentos que marcarían su carrera y su primera gran polémica. Esta se dio en los inicios de su viralidad, cuando conoció al creador de contenido Pedro del canal Hora Pit. Estos empezarían a tener colaboraciones en sketches para este canal y al pasar el tiempo formarían un team de creadores de contenido de la región andina. Y si bien en un inicio esto ayudó a que Nancy ganara más notoriedad en redes, sobre todo en Facebook, lugar donde acumulaba más visitas y decenas de miles de seguidores, pero sobre todo donde centraba su creación de contenido, con el tiempo y las diferencias creativas pensó que era buen momento para separar sus caminos. Pero esto Pedro no se lo tomaría tan bien, pues al escuchar sobre su salida del team, rápidamente le quitaría acceso a sus páginas de Facebook, iniciando un conflicto que escaló hasta lo legal. Y como que tal vez yo no me expliqué bien y también como que se malinterpretaron las cosas. Entonces cuando entra, ya pues yo cambio mi contraseña de YouTube, ya cambio mi contraseña de YouTube. Y ya, sí, pues no le di porque ya nos estábamos separando, pues, entonces para qué le voy a dar. Y Pedro creo que había visto que no puede acceder ya a mi canal de YouTube. Claro. Y cuando ve eso, pues él mismo me dijo en el podcast que ha dicho, no, pues ya se está cambiando, ya ha cambiado, yo no tengo acceso, entonces como que a mí me elimina de mi página, es como que yo ya no tengo acceso a esa página. En ese momento yo tenía contacto con una abogada, me contactó con ella, es como que ahí como que se separó todo ya, no hubo ninguna conversación, vamos a ir a un abogado. A lo legal. Aunque un año después de estos roces, Nancy y Pedro lograrían hablar de todo lo que sucedió en el pasado, terminando en buenos términos e iniciando una nueva colaboración profesional, haciéndolo encargado de la producción de los videos de Nancy, inclusive grabando un podcast juntos donde aclararon las diferencias ante su público y esto quedó para la posteridad. Pero posteriormente esta relación profesional también terminaría, aunque esta vez sí en buenos términos. My God. Se siente cool, amigos, miren. Se rizó mi nombre ahí. Ay, muchas gracias, amigos, qué hermoso. En este mismo año alcanzó la cifra de 100,000 suscriptores, un logro impensado para alguien que apenas estaba aprendiendo a usar las plataformas. El crecimiento no se detuvo ahí, cada nuevo video alcanzaba decenas de miles de visitas y poco después llegaría el ansiado botón de oro de YouTube, cosa que se consigue al superar el 1.000.000 de suscriptores. Esperemos que con su ayuda. La clave estaba en la naturalidad. Mientras otros creadores dependían de guiones complejos, como este, o equipos de producción, Nancy grababa en su casa, en la calle, con su gente y con los recursos que tenía a mano. Esa cercanía fue lo que hizo que millones de personas, no solo en Ecuador, sino también en otros países de Latinoamérica, sintieran que estaban viendo algo genuino, algo muy difícil de ver en internet a día de hoy y años atrás también, puesto que normalmente en este círculo se vive de apariencias, de cómo te ve el público al que te diriges. Pero si ese mismo público te aceptaba tal cual eres, significaba que estabas haciendo un trabajo bastante destacable. Lo que había empezado como un juego entre amigos, en cuestión de meses se transformó en un fenómeno viral que cambiaría para siempre la vida de Nancy. Este fenómeno de las redes sociales llamado Nancy Rizol empezó hace poco menos de un año. Lo que empezó como un juego en 2017 se transformó en una auténtica revolución digital para Nancy Rizol. Esto en 2019. Su canal no solo había superado el 1.000.000 de suscriptores, sino que además comenzaba a llamar la atención fuera de Ecuador. Lo curioso es que el secreto de su éxito seguía siendo el mismo: ser auténtica, grabar en la comunidad y reírse de cosas simples de una vida cotidiana. ¿Te acuerdas, Toro, cuando estábamos en el cerro y grabamos un video? ¿Te acuerdas, Toro? Todo fue tan romántico. Hasta mi Toro se está poniendo triste, nada más, miren, amigos. Este año, su nombre apareció en artículos de prensa internacionales. Medios como la BBC Mundo y El País de España publicaron reportajes sobre ella, destacándola como un ejemplo de cómo un humor genuino y local podía conquistar a las audiencias globales. Para muchos periodistas, Nancy era la demostración de que la comedia no necesitaba sets profesionales ni grandes presupuestos. Bastaba con una cámara, creatividad y personalidad. Viene bien
17 años y bueno, muchísima imaginación. Se la presenté apenas ayer. Hoy le tengo más de Nancy Rizol. Las entrevistas mostraban a Nancy sorprendentemente humilde frente al impacto que estaba logrando. Ella misma confesaba que nunca pensó que sus videos llegarían tan lejos y que todo lo hacía de corazón en su casa de Saraguro, con ayuda de sus amigos, sobre todo Luis. En este periodo, los números de su canal explotaron. Para finales de 2019, ya tenía 2 millones de suscriptores en YouTube y sus videos acumulaban decenas de millones de reproducciones. Ejemplos de esto tenemos como al ya mencionado mi amigo el Guashu Millonario y otros sketches que se compartían en grupos de Facebook, cadenas de WhatsApp y páginas de memes en toda Latinoamérica. Con la fama vinieron también las invitaciones. Nancy fue contactada para participar en uno que otro evento en México y en Colombia, donde la recibieron como una de las creadoras emergentes más importantes de la región, y esta fue la primera vez que salió de Saraguro para representar el Ecuador en escenarios internacionales, algo que la llenaba de orgullo. ¿Qué? Oye, es Nancy Rizol, no la conoces de Ecuador. Está bien perro tu sombrero, Ese reconocimiento la consolidó como la primera youtuber de origen indígena en Ecuador en alcanzar semejante nivel de exposición global. Para muchos se convirtió en un símbolo de diversidad dentro de la industria digital, porque su éxito no solo se medía en números, sino en la forma en la que se puso en el mapa de la comunidad. El boom internacional no solo le dio fama, sino también legitimidad. Ya no era vista como una chica de pueblo que hace videos chistosos, sino como una creadora de contenido capaz de mover audiencias en distintos países y abrir debates sobre el papel de la representación indígena en los medios digitales. Y por qué no decirlo, si Colombia tiene al borrego, nosotros teníamos a Nancy Rizol, carajo. Medios como El Universo y El Comercio destacaron cómo su contenido ponía en alto la identidad de Saraguro, mostrando escenas cotidianas de la vida en el campo, la forma de hablar de su comunidad y costumbres que pocas veces se hacían mainstream. Para muchos periodistas y creadores de contenido, Nancy se convirtió en un símbolo de representación indígena en un entorno dominado por figuras urbanas o internacionales. Entre 2019 y 2020, su éxito fue reconocido en varios eventos. Fue mencionada entre los creadores digitales más influyentes de Latinoamérica, destacada por su canal, en el cual ya acumulaba 2 millones de suscriptores en un tiempo récord. Fue invitada al YouTube Rewind de 2019, apareciendo en el video que reunía a los creadores más vistos de la región, un hito que reforzó su impacto más allá de Ecuador y obviamente recibió su botón de oro de YouTube, que ya habíamos comentado. Y queremos recibir a una estrella reconocida a nivel nacional e internacional, que ha sobrepasado absolutamente todo lo imaginable aquí. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Nancy Rizol. Vamos, que se escucha. Además, Nancy fue llevada a colaborar con instituciones educativas y organizaciones culturales. Su figura era vista como un ejemplo de cómo las nuevas generaciones podían mantener su identidad cultural mientras se conectaban con el mundo digital. Incluso hubo proyectos comunitarios en Saraguro, donde Nancy era la invitada especial porque inspiraba a otros jóvenes indígenas a explorar el poder de Internet como herramienta de cambio. En este periodo también se dio un cambio en la percepción pública. Ahora se había convertido en la embajadora de su comunidad. Se convirtió en un motivo de orgullo local, porque su fama internacional demostraba que desde un rincón de Loja podía hacerse algo que se escuche en todo el planeta. Las entrevistas que dio en su época también dejaron frases recordadas. Nancy insistía que, y cito, la clave está en ser uno mismo sin copiar a nadie. Un mensaje que marcó su narrativa como una creadora y conectó a millones de seguidores que se identificaban con su autenticidad. Así, hacia 2020, Nancy ya no solo era una youtuber viral, era una representante de Ecuador en cualquier escenario digital que estuviera, con reconocimiento tanto de plataformas como de medios tradicionales. En sí, era amada y muy poco odiada. Curiosamente, si bien tenía haters, estos no eran una gran cantidad, porque como ya mencioné varias veces, Nancy, al ser una representación vívida de una comunidad ecuatoriana y la humildad encarnada, entre comillas, se podría decir que todo lo que hacía era de manera muy natural y orgánica, lo que no daba pie a muchas críticas, pero sí que las hubo. El video que más, justo por hacer una broma, te ha traído mucho hate. Tal vez fue cuando me compré una casa. Ahí fue cuando diseñamos un plan. Entonces vamos a esa casa, hacemos que esa es mi casa, que le presento todo, así ya.
hago eso, pero al final fue un sueño y pues ya despierto del sueño. Ya pues eso podría decir que como que va causando un poco de hate, algo así en los seguidores. Con la fama llegaron también las primeras críticas y presiones. Nancy Rizol, que había construido su imperio digital a base de naturalidad y humor, empezó a notar que la exposición pública no siempre era positiva. Una de las principales críticas que recibió giraba en torno a la autenticidad de su contenido. Algunos detractores, principalmente en redes sociales, cuestionaban si su personaje era forzado o si se estaba caricaturizando a la cultura de Saraguro para el entretenimiento global. Debate sobre la representación cultural versus el estereotipo. Si ya estás vieja, cumples 18 años y aún sigues viviendo con tu mami, tú ya tienes que ser independiente. Yo así con mi mente ahí. Entonces mi meta dije, yo, cuando Nancy, tú cumplas 20 años, yo quiero que tú tengas una casa. Si no tienes una casa, cagaste. Yo digo, pues ha llegado a los 20 y todavía no tengo la casa. Otro de los puntos que se discutieron fue el impacto de la fama en su vida personal. En entrevistas, Nancy confesó que no estaba preparada para el nivel de exposición mediática que alcanzó tan rápido. Comentó que había personas en su pueblo que la miraban con recelo, incluso con celos o crítica, porque no entendían cómo alguien de esta comunidad podía estar viajando, colaborando con marcas y siendo noticia internacional. En este mismo periodo comenzaron a circular rumores sobre su vida sentimental. Aunque Nancy siempre se mostró reservada en lo personal, la prensa del entretenimiento insistía en preguntar si tenía pareja, si acaso su éxito había cambiado sus relaciones o si genuinamente vivía en Saraguro. Ella respondió con humor, afirmando que lo más importante en su vida seguía siendo su familia y su gente, y que el amor puede esperar, la fama no. Frase que se volvió viral en páginas de farándula. También hubo cuestionamientos en torno a la sostenibilidad de su éxito. Algunos analistas en medios decían que Nancy era un fenómeno pasajero, una moda que perdería fuerza con el tiempo. Sin embargo, ella demostró lo contrario, al seguir innovando con su estilo y manteniendo a su audiencia fiel en estos años. Un punto específicamente duro fueron los ataques en redes sociales. Como ocurre con muchas figuras públicas, Nancy fue víctima de los comentarios ofensivos y discriminatorios, y muchos de estos eran relacionados con su origen indígena. Estas críticas fueron ampliamente condenadas por medios y fans, quienes la defendieron como un ícono de la diversidad en plataformas digitales. Pese a todo, Nancy enfrentó este capítulo con madurez y resiliencia. En entrevistas aseguró que, aunque dolía recibir odio, prefería concentrarse en lo positivo, la oportunidad de visibilizar a su comunidad y abrir camino a otros creadores rurales. Este periodo de turbulencias fue clave para consolidar su carácter. Nancy aprendió que ser famoso significa también soportar la presión pública, pero también le impulsó profesionalmente, esto más allá de su carrera, y sobre todo pudo ayudar a cuidar su marca personal. Por favor, no te deprimas, sigue adelante, tú trabaja duro, te quiero y te voy a apoyar siempre, aquí estaré para escucharte. Lejos de rendirse ante el peso de los haters, consolidó su presencia en YouTube, plataforma principal en la que trabajaba para mejorar la calidad y técnica de sus videos. Mejoró iluminación, edición más dinámica y colaboraciones puntuales con invitados, sin perder su toque de humor e identidad. Esto fue vital para mantener su audiencia fiel, al tiempo que atraía nuevas generaciones de espectadores. Y fue en este punto donde Nancy tendría la oportunidad más grande de su carrera: trabajar con Netflix, específicamente para la serie de Bridgerton, la cual estrenaba su segunda temporada, y en esta su protagonista buscaba pareja, mismo concepto que Nancy había desarrollado en una serie de videos en su canal de YouTube, en las cuales buscaba pareja, pero esta serie se vio interrumpida y no se pudo completar por ciertos desacuerdos o inconvenientes que tuvieron con uno de los participantes meses atrás. Una mujer no está hecha solo para complacer al hombre, nosotros también tenemos muchas ambiciones, y yo contigo, guapo, ni a comer salchipapas en la esquina. Además, empezó a diversificar sus plataformas. Aunque su fuerza seguía en YouTube, abrió caminos en Instagram y TikTok, donde compartía clips cortos, reels cómicos y momentos más personales de su vida. Esto amplió su público y le dio mayor contacto con marcas que buscaban trabajar con ella en campañas publicitarias. En medio de este crecimiento, Nancy dejó claro en entrevistas que su meta no era solo entretener, sino también inspirar a otros chicos y chicas en su posición en confiar en sus talentos. Decía: si yo pude hacerlo desde mi comunidad, cualquiera puede. El internet es nuestra ventana al mundo. Y es así como Nancy pasó de ser un fenómeno viral a convertirse en una influencer sólida, respetada en medios y buscada por marcas como una referencia cultural de su natal Saraguro. Sí que se podría decir que todo el paso que tuvo por redes sociales fue muy trambólico, puesto que en unos pocos años, llámese de 2019 a 2023, la exposición y a la fama que estuvo expuesta fue gigantesca, tanto así que parecería una estrella que nunca pararía de brillar.
el por qué ya no hago videos como antes. La respuesta sencilla y honesta: he cambiado. Cuando Nancy Rizol apareció en la escena digital, su éxito parecía imparable. Basta recordar que en 2019 su canal pasó de 100.000 a 1.2 millones de suscriptores en cuestión de semanas. Este ritmo de crecimiento no es común en la historia de YouTube en Ecuador y convirtió a Nancy en un fenómeno digno de titulares internacionales. Pero como ocurre en casi todos los boom virales, mantener ese nivel de atención resultó más difícil de lo que parecía. Hoy su canal sigue superando los 2.6 millones de suscriptores en YouTube, con más de 1.2 millones en TikTok y 830.000 en Instagram. Pero la sensación de la explosión ya no está. Lo que antes era portada en todos los medios y tendencia diaria, ahora convive con la realidad de una creadora que sigue produciendo videos, pero comparte su espacio en un ecosistema mucho más saturado de influencers y contenidos. Existen varios factores detrás de este cambio. El primero es la naturaleza de lo viral. Nancy fue noticia porque para su época rompía esquemas. Una chica de Saraguro con una cámara casera logró convertirse en uno de los youtubers más grandes del país. Ese impacto inicial era fresco, disruptivo, pero con el tiempo la audiencia se acostumbró. Y lo que una vez sorprendió, ahora ya no lo hace. El segundo factor es el algoritmo. Plataformas como YouTube o TikTok priorizan constantemente lo nuevo, lo que retiene más tiempo, lo que genera más interacciones rápidas. Así que al bajar la frecuencia de publicaciones de Nancy y mantener un formato clásico, sus videos compiten en desventaja frente a los trends virales o creadores que producen diariamente. Por mucho tiempo yo también me hacía esta pregunta. Yo también me decía, me autoexigía que yo debería hacer de la forma que a mí me conocieron, porque de esa forma puedo seguir manteniendo a la gente, que debo ser así, pero ya no me sentía bien haciendo así, porque yo ya había cambiado. Hasta que un día implosioné. Por esa razón es como que dejé de hacer contenido más o menos por 3 años. Pero algo dentro de mí también decía como que, no, chava, no, amiga, no, Nancy. Sabes muy bien que aún te sigue gustando grabar contenido, pero para eso tuve que llevar un proceso de autorreflexión, autosanación, autocompasión. Más grande hater no son algunos de ustedes, sino soy yo soy mi mayor hater. El tercer factor, y probablemente el más importante, tiene que ver con la evolución personal de Nancy. En entrevistas y apariciones recientes como la del reportaje de Metro en agosto de 2025, ella misma admitió estar en una nueva etapa de su vida, donde busca un equilibrio personal y emocional. De hecho, sorprendió a sus seguidores con un cambio de look, explicando que quería reflejar un nuevo capítulo en su identidad. Lo mismo ocurrió con su transformación física, de la que habló en una entrevista con Extra, revelando que había modificado sus hábitos para mejorar su salud. En otras palabras, Nancy ya no vive obsesionada con el impacto viral, sino que encontró un camino más sostenible. Puede que sus números no sean tan explosivos como antes, es más, puede que no lleguen ni a la 1/4 parte de lo que era, pero ha consolidado una base de seguidores fieles que la acompañan en cada etapa, incluso en la más íntima. Este declive relativo en su impacto no significa un fracaso, sino una confirmación de que la fama en internet es etérea. Lo difícil no es hacerse viral, es muy simple en ocasiones hacerlo, puede ser por un reto, por un trend o por un video que sobresalga a los demás. Lo difícil de todo este mundo es sostenerse, y por eso se debería dar mérito a los creadores de contenido que llevan años en la cresta de la ola y todavía la siguen surfeando de la mejor manera. Y en ese terreno, Nancy ha elegido no desgastarse con la competencia constante, sino mantener su esencia y crecer a su propio ritmo. Yo, Nancy, sigo aprendiendo, sigo cometiendo errores, y eso es lo que más me emociona. Hoy más que nunca creo que me voy a obsesionar con hacer videos, porque me encanta, porque me fascina. La historia de Nancy no es solo una de una chica indígena que conquistó el corazón y sobre todo a YouTube, todo desde su pueblito en Saraguro. Esto también es la prueba de cómo funciona la fama en la era digital. Un día puedes romper el internet con tu audiencia y al siguiente puedes ver cómo los algoritmos y la saturación de contenido diluyen tu presencia. Nancy alcanzó lo que muy pocos, poner a su comunidad en el mapa global y convertirse en un símbolo de orgullo cultural. Su espontaneidad fue un puente entre lo rural y lo urbano, entre lo tradicional y lo digital. Aunque hoy ya no es la misma torrente viral de 2019, su nombre sigue siendo referente de presencia y autenticidad. De lo que nos deja claro su recorrido es que la fama en internet no siempre se mide con trending topics o números desorbitados, sino en la huella emocional y cultural que dejas en la audiencia. Nancy abrió una puerta que antes estaba cerrada a los jóvenes indígenas y rurales que descubrieron que
también podían contar sus historias y su realidad a un escenario más global. Quizás el internet la vea hoy como un fenómeno que perdió fuerza, pero en Saraguro y en la memoria colectiva del Ecuador, Nancy Rizol ya tiene un lugar reservado, porque más allá de las cifras, ella logró algo irrepetible: ser escuchada sin dejar de ser ella misma, algo que se tiene que valorar a día de hoy. Y ya, eso fue todo por hoy. Ya saben que si les gustó, denle like, comenten, compartan y todas esas vainas que ustedes saben hacer. También saben que si hay alguna figura o creador de contenido del que quisieran que hable, les agradecería mucho que me los dejaran en los comentarios. También les tengo que agradecer en este video porque ya superamos los 1000 suscriptores, así que muchas gracias de todo corazón. Si se preguntan por mí, será hasta el siguiente video, o quizás nunca, ahí se ven.